Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos en los cuales estamos explicando el uso del programa PCIN. En esta nueva entrega vamos a explicar lo que son las sentencias selectivas. Sin más por el momento, comencemos. Ya vimos que una secuencia de instrucciones que se ejecutan a partir del bloque inicio-fin del programa se le conoce como programación secuencial. Recordemos que en videos pasados todos nuestros códigos explicados se encuentran dentro del bloque también llamado algoritmo, fin algoritmo o proceso, fin proceso. Por esa razón se les llama programación secuencial. Pero a partir de este momento vamos a iniciar lo que se le denomina la programación estructurada. Así que recordemos esta palabra llamada paradigma, que es sinónimo de programación estructurada en esta serie de videos. Este paradigma de la programación estructurada tiene dos clasificaciones. Ambas clasificaciones también se denominan sentencias de control. Vamos a ver cuáles son ellas dos. En primera instancia tenemos las sentencias para la toma de decisiones o selectivas, que es a partir de este video, y las sentencias repetitivas que vamos a explicar en videos posteriores. Para esta primera categoría, como comenté, vamos a tener las siguientes variaciones o sentencias compuestas. Si nos damos cuenta, las tres primeras son similares, que es la sentencia sí entonces, la sentencia sí entonces y no, y las sentencias sí anidadas. En la última es la sentencia según caso. Si notamos en el recuadro de color naranja, tenemos dos palabras. La primera significa sí, que denota una condición o suposición. En pocas palabras, una pregunta. Y la segunda es una afirmación o confirmación. La sentencia sí es aquella que nos permitirá, a través de una condición evaluada, ejecutar una o varias instrucciones dependiendo el resultado de la primera, es decir, de la primera condición. Por eso se le llama sentencia compuesta. Con base a lo anterior, vamos a ver la primera variación usando si entonces. Cabe señalar que una sentencia compuesta es aquella que contiene más de una sentencia simple, y esta última, es decir, la sentencia simple, es aquella que termina en punto y coma. Si te acordarás que en los videos pasados todas las líneas de código que programamos terminan en un punto y coma. A estas se les denomina sentencias simples. Vemos en esta lámina del lado derecho un diagrama de flujo en el cual tenemos un rombo que dentro está la palabra condición, este rombo de color amarillo. Tenemos dos ramificaciones o dos brazos que salen de este, que es para la parte verdadera y para la parte falsa. Para la parte verdadera tenemos un rectángulo donde tenemos el diminutivo de instrucción 1, instrucción 2 e instrucción 3. También podemos poner varias instrucciones. Por lo tanto, la traducción de este diagrama sería así. Se evalúa la condición. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones 1, 2, 3 o todas las que hayamos escrito hasta terminar la sentencia sí. Una condición se compone también de operaciones relacionales, operaciones lógicas, operaciones aritméticas o la combinación de las tres anteriores. Quiero recordarles que para este nivel te sugiero primero que visualices los videos que subimos a este canal acerca de las operaciones u operadores aritméticos, los operadores lógicos y los operadores relacionales para poder entender a esta parte de lo que es la sentencia sí entonces. Como es la primera variación, vemos que no existe sentencia alguna del lado del falso, lo que comenté en primera instancia. Esta variación o esta parte de la sentencia sí entonces la vamos a usar cuando queremos solamente ejecutar sentencias que cumplan con la condición que vamos a evaluar. En otras palabras, omitimos cuando sea falso. Por esa razón, en la ramificación del falso no hay ninguna sentencia a ejecutar
y así sucesivamente cuando vayamos realizando ejercicios más complejos podamos desarrollar esta sentencia. Tenemos la segunda variación, que es la sentencia sí, entonces si no. Si vemos el diagrama, ahora hay una modificación. Por el lado del falso, la ramificación del falso, tenemos instrucciones 1, 2 y 3 falsas por el lado del falso. Y por el lado del verdadero, las instrucciones 1, 2 y 3, es decir, del lado del verdadero. Entonces, la novedad para esta variación se añade la palabra si no, que es una conjunción adversativa, es decir, lo contrario a la palabra sí. Esta variación la vamos a usar cuando queremos ejecutar sentencias que no cumplan con la condición previa a evaluar. Es decir, si el resultado de la condición es verdadera, se van a ejecutar las sentencias correspondientes. Si la condición evaluada es falsa o su resultado es falso, se van a ejecutar del lado del falso todas las instrucciones que hayamos programado. Debemos recordar que lo que hay dentro del rombo o de la condición es una operación aritmética, lógica o relacional. Ahora vamos a ver la última variación, que es la sentencia sí anidadas. La palabra anidadas no entra dentro de la programación. Es una palabra que explica lo que el diagrama que se visualiza a continuación. Tenemos la misma figura dos condiciones. De la parte amarilla la explico de esta manera. Si la condición, su resultado es falsa, no hace absolutamente nada el ejercicio, se va por el lado del falso en la parte amarilla. Pero si el resultado de la condición, el rombo amarillo, es verdadero, por lo tanto entraría por el lado del brazo verdadero, entraría la segunda condición, que es la de color verde. Si el resultado de esta condición es falso, entonces se iría por el lado izquierdo del rombo verde y terminaría ahí la sentencia. Y un último o tercer caso sería cuando la condición amarilla sea verdadera y cuando la condición verde sea verdadera. Por lo tanto, se ejecutarían las instrucciones 1, 2 y 3 y al final se termina el diagrama. Por lo tanto, como dice el primer párrafo del lado izquierdo, dice: como cada sí tiene dos opciones, es decir, un verdadero o un falso, ¿qué pasa cuando queremos programar más de dos opciones? Es decir, una tercera, cuarta, quinta ramificación. Para esto usamos lo que le llamamos la anidación, es decir, una sentencia sí dentro de otro. Por esa razón vemos en el diagrama un rombo de color verde dentro del rombo de color amarillo, es decir, una condición dentro de la otra. Para esto se pueden agregarse cuando la condición sea verdadera o cuando la condición sea falsa. Es decir, en este diagrama solamente vemos las condiciones, por ejemplo, la segunda condición dentro de la ramificación verdadera de la amarilla. Pero también podemos programar la segunda condición dentro de la ramificación del falso. Cada ramificación nos da una posibilidad de agregar dos más y así sucesivamente, es decir, dos brazos más. Por esa razón, la complejidad del algoritmo nos da la pauta de aplicar esta variación de la sentencia sí. Es decir, mientras más complejo es el algoritmo, nuestro diagrama se va a ver más voluminoso o más extenso, pero aún así va a funcionar nuestro código. Cabe recordar nuevamente que lo que hay dentro de los rombos puede ser una expresión aritmética, lógica o relacional. Pero a veces, cuando un algoritmo requiera más de una condición, vuelvo a repetir, la solución se vuelve más compleja. En este caso, los diagramas se van a volver más voluminosos. Para este caso, vamos a utilizar la cuarta variación, que es la sentencia según caso. En este caso, valga la expresión o redundancia, es una sentencia compuesta. Aquí ya no hablamos de condiciones, sino vamos a utilizar la palabra caso, que es un valor. Este valor va a coincidir con cada una de las posibles soluciones que vamos a plantear dentro del algoritmo. En este caso, una representación gráfica sería el diagrama de flujo que a continuación mostramos. Aquí tenemos la sentencia según caso, donde vuelvo a repetir, el rombo ya no sería una condición en sí, sería un valor.
y este valor se va a contrastar con cada uno de los que están en la parte inferior, es decir, el 1, el 2, 3 hasta la n. Puedo poner cuantos números de casos sean. Pueden ser 10, 20, 30, 100, los que yo quiera. Por lo tanto, en esta sentencia, según caso, se van a relacionar cada caso o se va a contrastar cada uno de ellos con cada valor correspondiente. Es decir, si el caso, el rombo verde, por decirlo así, coincide con el valor 1, se van a ejecutar todas las instrucciones del caso 1. Si el caso o valor del rombo verde coincide con el valor 2, se van a ejecutar todas las instrucciones señaladas en el valor 2 y así sucesivamente hasta el valor n. Si no hay ninguna coincidencia de ningún caso, entonces se va a ejecutar la línea de otro modo, que sería la última línea o el último caso, por decirlo así, y ahí vamos a poner todas las instrucciones que queramos. Por lo tanto, esta sentencia nos permite más de dos ramificaciones que la sentencia sí ilustraba. Esta sentencia, según caso, la podemos usar en ejercicios muy específicos.